¿Ven en la pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Revisaremos el último tema de esta segunda unidad. Y es hablar de una estructura que tiene en gran parte los mismos componentes que se ha revisado para médula espinal. Específicamente son las meninges del encéfalo. A ver, ¿qué recuerda de la meninge espinal? Joseph Mamani. Medina Conde. Joaquín Morales. Andrea Nina. ¿Me están escuchando? Por favor, respondan. ¿Me están escuchando o no? Sí, doctor, sí se escucha. Nina Condori. Un estudiante más que no responda, suspendo la actividad, jóvenes. ¿Me escucharon, no? Un estudiante más que no responda, suspendo la actividad. Señorita delegada, Rocío Ortega. Disculpe, doctor, me comuniqué con mi compañera Rocío y me dijo que estaba teniendo problemas de conexión. ¿Y con quién estoy hablando? Con Melissa Mamani. Melissa, responda usted entonces. Disculpe, doctor, recién acabo de conectarme. Disculpe la Recién tardanza. acabas de despertarte, De conectarme, sí, doctor. pero también de despertar. No, Sí, el tema de hoy, Melissa, es revisar meninges del encéfalo. La pregunta es, ¿qué recuerda usted de lo que es la meninge espinal? bueno, las meninges en sí iban a cubrir lo que era la médula, ¿no? Teníamos lo que era la dura madre y la dura madre y pía madre, si mal no recuerdo. No Una le que escucho iba bien. Dura madre, ¿qué más? y pía madre. Ya. Y una que recubría como visceralmente y otra paritalmente. O sea, no podría escribirlo muy bien. En este Al- caso sería ¿Algún la... voluntario o voluntaria que recuerde algo más de meninges espinal? Jocelyn Quispe Mamani. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Respuesta, señorita. Bueno, podría agregar tal vez de que dentro de la dura madre se encuentra, bueno, en el canal espinal encontramos el espacio epidural. Pero específicamente de meninges. Jocelyn.
No recuerdo. El, no, que la Prosigue. dura madre era la masa externa y la más, que envolvía la médula espinal en su parte más Es la única. externa. No, sigue también la aracnoides y después la pía madre. Aracnoides y... Pía madre. Vale. Bueno, con sufrimiento, pero al menos las tres hojas constitutivas que tiene la meninge espinal. Lo mismo ocurre en las meninges del encéfalo jóvenes. Están presentes la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Siempre la pía madre es la estructura más interna, la que se adhiere, así como la pía madre se adhiere a la estructura o superficie en sí de la médula espinal, lo mismo o el mismo comportamiento tiene la pía madre en la superficie del encéfalo. Pero, pero hay diferencias en la distribución, comportamiento que tiene las meninges encefálicas comparando con lo que hemos comentado de meninges espinal. ¿Y por qué cree usted, Jocelyn? ¿Me está escuchando? Se me fue la señal, doctor. No terminé de escucharle la pregunta. Te preguntaba, ¿la distribución difiere de la dura madre y el aracnoides en el encéfalo comparando con médula espinal? La pregunta es, ¿por qué cree usted que existen esas diferencias? No le tendría una respuesta, doctor. ¿Cuántos hemisferios tienes Jocelyn? Dos hemisferios, en izquierdo y derecho. Vale. Luego, esto tiene la misma configuración ósea. La calota craneana comparando con el canal raquídeo. Jocelyn, ¿me escuchaste? Sí, sí, doctor. Bueno, no sabría si habría diferencia. Que no recuerdas cómo es la configuración que tiene el cráneo desde el punto de vista óseo, al menos que hay en la base del cráneo endocranialmente. Marcelo Salcedo, Buenos días, doctor. buenos días. Disculpe, no escuché la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? La pregunta era, ¿qué recuerda usted? Le preguntaba a su compañera de lo que es la conformación de la base del cráneo endocranialmente. Ok. La formación de los huesos. Por delante se divide en tres porciones. La porción frontal, la central y la posterior. La anterior es por el frontal, la media es por el esfenoides, por la base, y la posterior es por el occipital. Más o menos, pero alguien que concretice el comentario que hizo usted. Bueno, jóvenes.
Esta es la dura madre, jóvenes. La definición ya la saben. La conformación. En cuanto a la conformación de la dura madre, aquí hay una primera diferencia comparando con médula espinal. Tiene una superficie endóstica, o sea, la que da al hueso esta, y la superficie meningia propiamente dicha, o que está en relación con la siguiente capa que se llama aracnoides. En cuanto a la distribución, las hojas meningias siguen la misma configuración que tiene la médula espinal, que le hemos descrito como una estructura a la manera de cono y ligeramente aplanado en el sentido antero-posterior. Revestimiento uniforme. En la meninge encefálica, y ahí venía el motivo del recordar, el que le preguntaba a Jocelyn cuántos hemisferios y qué hay en la base del cráneo. Jóvenes, esto es lo que trató de decir vuestro compañero. Fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Una glándula y una primera gran diferencia que en médula espinal no hay. Silla turca que en médula espinal no hay. Tiene fosas que en médula espinal no hay. Por tanto, la meninge encefálica como que se adapta a la superficie ósea con la intención de ¿qué? De proteger a la masa encefálica. Y no solamente proteger, sino aislar, entre comillas, o separar estructuras glandulares de estructuras cerebelares. Entonces, les decían antes, una primera diferencia que la meninge encefálica tiene la endóstica, y esa superficie endóstica que está en relación íntima con lo que es el periósteo endocraneal, no se continúa con la médula espinal porque es una misma hoja. Se queda acá en el reborde de lo que es el agujero magno. ¿Y qué pasa con la superficie meningia propiamente dicha? Es esta hoja quienes sufren un desdoblamiento. ¿Para qué? Recuerdan ustedes aquí que jóvenes el surco longitudinal, el surco del seno longitudinal superior, superior, inferior, el transverso, ¿para qué? Se adhiere en estos bordes para conformar los senos venosos durales. Entonces ahí tiene otra diferencia ahí de la dura madre. Luego, cuando está en relación con la hipófisis y con el ganglio del quinto par craneal, son dos lugares más donde estas hojas de la dura madre y la superficie meningia se desdobla y protege tanto al ganglio como a la glándula hipofisiaria. Van tres diferencias. Luego, jóvenes, son dos hemisferios. ¿Y qué hace? La meninge se desdobla y viene así. Ese es el comportamiento de la meninge en esta superficie interhemisférica. Y lo mismo ocurre cuando estamos a este nivel que están los dos hemisferios, escuchen, cerebelares. Y hay una interposición de dura madre entre ambos hemisferios cerebelares. Hasta aquí, disposición horizontal
estas dos últimas, disposición vertical del comportamiento de la dura madre, y acá hay otra horizontal. Una expansión así horizontal de la dura madre, separando ¿qué? Hemisferios cerebrales de los lóbulos occipitales. Entonces, todo esto que les acabo de comentar lo vamos a ir describiendo en el transcurrir del desarrollo de la clase. Esto es solamente base de cráneo. Pero esta es la estructura con la cual guarda relación las tres hojas que constituyen las meninges encefálicas. Entonces aquí no se ve dura madre, pero esto es la cisura interhemisférica y en el fondo ustedes están viendo el cuerpo calloso. Entonces la dura madre contornea el borde superior, se introduce y después regresa nuevamente. Pero adherido, si ustedes recuerdan, acá se inicia el surco del seno sagital superior, que continúa en toda la calota y después termina en la región posterior a nivel del hueso occipital. En todo ese trayecto es donde se adhiere la dura madre encefálica. Y esto último que acabo de comentar, lo tienen mejor esquematizado aquí, jóvenes. Esto es un corte coronal o frontal. Así ha sido el corte. Y están viendo ustedes en el esquema desde lo más superficial hasta la misma masa encefálica. Cuero cabelludo, el periósteo externo en relación con la glabela, que es la aponeurosis epicraneana, el diploe, configuración característica de los huesos del cráneo, diploe porque tiene dos tablas y en el centro la sustancia esponjosa del hueso, y en la superficie interna de esta misma estructura ósea está el periósteo interno. Y esto que estoy señalando y que está medio en un crema rosado tenue, ya es la dura madre, jóvenes. Y les dije que tiene una superficie endóstica pegado al periósteo del hueso y la hoja meningia propiamente dicha, esta. Y les dije que esta es la que se desdobla. Y en este caso está representando ¿qué? La cisura o el desdoblamiento de la dura madre a nivel de la cisura interhemisférica. Entonces, se sobreentiende, jóvenes, que si esto es estructura ósea, está adherida a los bordes constitutivos del surco del seno sagital superior, en este caso. Aquí estaría representado el surco y aquí están los bordes, y ahí está, y de ahí se desprende esta superficie meningia de la dura madre. ¿Y qué más les dije hasta aquí? Que forman los senos venosos durales que constituyen estructuras o venas, mejor dicho, de drenaje especial que tiene el sistema nervioso. En este caso, este es el seno venoso longitudinal superior. Y después ya vienen las otras hojas, más internas, por supuesto, configurativas de lo que es meninges encefálicas. Está la aracnoides y la capa más delgada y adherida íntimamente y siguiendo prácticamente toda la superficie de la masa encefálica, la pía madre. Y formando, por supuesto, los mismos espacios que hemos comentado para meninges espinales. O sea, por fuera de la dura madre, el espacio epidural, entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subdural, entre la aracnoides y la pía madre, el espacio subaracnoideo, y finalmente la pía madre.
Entonces, esta es la primera característica, para que se ubiquen en la descripción que tiene la dura madre. Y en este esquema está lo mismo, jóvenes. Mucho más grande aquí representado la estructura ósea con un tipo de articulación inclusive, y esta es la dura madre. Esto que está aquí, que estoy señalando, es la superficie endóstica adherido al hueso. Y esta es la meningia propiamente dicha, que se desdobla, obvio previamente se adhiere a estos surcos que les he comentado, forma esto que es el seno venoso dural. Y esto ya es la masa encefálica en sí. Nuevamente lo mismo para que identifiquen cómo es el comportamiento. Aquí está desinsertado o cortado lo que es la hoja más externa, la dura madre. Y ahora sí hablemos en más detalle y específicamente cómo es el comportamiento de cada una de estas porciones, entre comillas, que tiene la dura madre. La dura madre a plenitud, jóvenes. Entonces, ustedes ya saben que es una membrana resistente blanquecina de tejido conjuntivo especial. Ya les he explicado que esto que está adherido al hueso es la capa o la superficie endóstica, y lo que está en relación con la siguiente capa meningia es la meningia propiamente dicha, y la que tiene en su configuración endotelio. Por debajo va a estar la cavidad subdural. Y esa superficie es la que se va a desdoblar y formar las estructuras que a continuación vamos a describir y que ya en gran parte les he ido comentando. Entonces, ¿cómo es el comportamiento en sí de esta dura madre respecto a las otras estructuras, bien encefálicas o bien óseas? La disposición que tiene la dura madre entre ambos hemisferios cerebrales se llama hoz del cerebro. Luego, que es disposición vertical, de la misma característica de disposición también vertical y entre ambos hemisferios cerebelares, es la hoz del cerebelo. Y de disposición ya no vertical, sino horizontal, la tienda del cerebelo, o el tentorio del cerebelo también le llaman, y el diafragma de la silla turca. ¿Qué fosa es esta? ¿Qué La fosa es, posterior, jóvenes? craneal posterior. Fosa craneal posterior. Si esa es la fosa craneal posterior, olvídese de lo que quien habló, Nagaru, creo, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, te olvidas de esta superficie azulada, Nagaru, y todos los demás, por supuesto, jóvenes. Les pongo otro esquema mejor. Aquí lo tienen. Esto, jóvenes. ¿Cómo se llama esto, Nagaru? Nagaru. Mm, es una es, ah, es uno de, no recuerdo, doctor. No me olvidé el nombre. Es el borde superior del peñasco del temporal, jóvenes. Protuberancia occipital interna. Cresta occipital interna. Surco del seno sagital transverso, simplemente seno transverso, con sus dos bordes, inferior y superior. ¿Qué más de recordar aquí? Apófisis clinoides posteriores. Apófisis cristagalli. ¿Estamos, jóvenes? Surco del seno petroso superior y surco del seno petroso inferior.
hablando de la- Esto es un comportamiento que tiene la dura madre. Le dije disposición horizontal o vertical. Aquí la dura madre se ha desdoblado. Esta disposición así horizontal o transversa o ligeramente convexa hacia arriba. Esto se llama, ¿sí? ¿Qué inserciones tiene? Posteriormente, en esos bordes que les acabo en la lámina anterior, en los bordes del surco del seno transverso y formar esto, el seno venoso transverso con la participación del desdoblamiento. Drenaje. ¿Dónde más se adhiere? Al peñasco del temporal. Pero específicamente el peñasco del temporal al surco superior transverso. Surco peroso se adhiere con la hoz del cerebro que viene desde anterior a posterior y por debajo de esto, con la hoz del cerebelo, porque aquí va a estar el cerebelo. Y forman la unión de la tienda del cerebelo, la hoz del cerebro hacia arriba, la hoz del cerebelo hacia abajo, otro seno venoso, el seno venoso recto. Y ustedes ven que aquí no hay dura madre. En toda esta superficie que estoy contorneando así, igual que esta en el lado derecho, no hay dura madre. ¿Y por qué no hay dura madre a ese nivel? ¿Quién se anima a responder? ¿Se anima Nagarú? ¿Denis Quispe? ¿Fabiola? Buenos días, doctor. Buenos días, Fabiola. Su respuesta. Bueno, en el agujero magno no va a haber dura No, madre. creo que más no está abajo, Fabiola. Entonces ahí no va a estar porque, no sé, doctor, tiene relación con los Suelta la nervios. incoherencia, Fabiola. No, ¿Qué hay ahí, pues, no joven? sabría. Perdón. Si usted no tiene médula elongada, usted no tiene mesencéfalo, Fabiola. Doctor, Jóvenes, esta porción. Sí, ¿quién hablaba? yo. A ver, responde. No, o sea, mi respuesta iba a ser médula oblongada hace un momento. Pero de verdad, se le está cortando el audio a usted. Y ahí, justo en el grupo del WhatsApp también han dicho compañeros que no le estamos escuchando bien. Uy, eso ya escapa mi buena voluntad de esto, Fabiolita. Pero sí es muy
el entrecortado, pues me avisan, por favor, ¿sí? Entonces, por aquí Ya, va transcurrir, o transcurre, jóvenes, el tronco encefálico, que es la tienda de cerebro. Justamente este espacio libre es para permitir el paso o respetar la ubicación de comida de lo que es tronco encefálico. Entonces, ahí tienen una primera característica del comportamiento de la dura madre, la tienda del cerebro. Y además, la presencia así de la dura madre de este nivel, ¿qué hace? La bibliografía lo describe, las estructuras que están por encima de esto, que son supratentoriales, y los que están por debajo, infratentoriales. Y si estamos escribiendo una disposición horizontal de la dura madre, pues acá tenemos otra disposición horizontal. Como siguiendo la configuración de la dura madre a este nivel, de las apófisis clinoides anteriores, ante la presencia de la hipófisis, nuevamente se desdobla esta hoja de la dura madre y la abarca a la hipófisis, insertándose en sus apófisis clinoides anteriores, y además que tiene un orificio central, el diafragma de la silla turca. ¿Para qué? Para permitir el paso del tallo hipofisiario. Y lo mismo que acabo de escribir, pero sin orificio, ¿para quién? Para el ganglio del quinto par craneal que está a este nivel. Entonces, ahí tiene la descripción de la dura madre, conformando lo que es tienda del cerebelo o el tentorio y el diafragma de la silla turca. La dura madre que se interpone, entre comillas, entre ambos hemisferios cerebrales. Y nuevamente les pongo el esquema que les puse al inicio. Miren, jóvenes, esto es parte del surco longitudinal superior que se inicia en la región frontal y termina en la región occipital. Este es un segmento nada más. Y esto mismo, pero ya en otro corte o representación sagital, está acá, jóvenes. Todo esto que voy a marcar y que está representado en el esquema de un color azul, ese es, si fuese puro hueso o calota, sería así, surco del seno sagital superior. Pero cuando ya se adhiere la dura madre en un borde, baja la hoja meningia, regresa y se adhiere en el otro borde, ahí forma ya lo que es el seno venoso longitudinal superior. Entonces, ¿de dónde empieza esta adherencia que tiene la dura madre respecto a la calota del cerebro? Su primera relación anatómica, fijándose, es en la apófisis cristagay. ¿Cierto? Y después sigue la superficie a ese nivel del hueso frontal, del hueso parietal, occipital, y termina ¿dónde? En la superficie super. Un ratito, por favor. Aló. Aló. Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿Ya?
Ya, ya, así es. Así es. Ujú. Ya, a ver, ya. Un favor, un favor. Si me llamas, por favor, promediando las 10 de la mañana, te voy a atender con mucho gusto porque estoy en clases virtuales. Ahí conversamos con calma, por favor. 9:45 me llamas, por favor, ¿sí? Aló. Ya, disculpen, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, bien. Vamos a retomar, jóvenes. Esto es la hoz del cerebro, disposición vertical que tiene la dura madre. Y les decía que cuando ya la superficie meningia de la dura madre se adhiere a esos bordes que tiene el surco, ya forma el seno venoso longitudinal superior. ¿Y cómo se adhiere? Les decía que primero, la primera estructura en la cual se adhiere anteriormente es en la apófisis cristalae. Sigue toda la superficie que tiene el mismo surco con sus dos bordes hasta la región occipital. Y se adhiere ¿a quién? A la región superior. Si ustedes ven aquí, jóvenes, aquí está la tienda del cerebelo. A su hoja superior, ahí se adhiere. Y forma, como ya se los dije hace un momento, el seno recto. Y esto que está cortado aquí es la tienda del cerebelo. Ahora, ¿qué características tiene esta hoz del cerebro que se va de anterior a posterior? En su región anterior es estrecho, como ustedes lo están viendo ahí. Y a medida que va dirigiéndose hacia la región posterior, se ensancha. ¿Y a qué altura más o menos se ubica de las estructuras que hay aquí del encéfalo propiamente dicho? A una distancia prudente de lo que es el cuerpo calloso. Entonces, en la hoz del cerebro tiene un borde fijo, en esos bordes que les he comentado del surco, y tiene otro borde libre. Este borde libre es el que está en relación con, obviamente, la superficie superior del cuerpo calloso. Y a través de este borde libre también se instala, porque son dos hojas, una que baja y después regresa. Se ubica otro seno, el seno venoso longitudinal inferior. Y como ustedes ven, también drena al seno recto. Esto que estoy hablando de senos, le estoy haciendo relación de la estructura, pero esto lo vamos a revisar con calma más adelante. Y para que vean aquí cómo es la disposición que tiene la dura madre respecto a la glándula hipofisiaria. Y lo que falta por describir, jóvenes, es la hoz del cerebelo que está cortada aquí. Y que se va a adherir, obvio, aquí continúa este mismo seno.
pero ya con no tanto la pronunciación que tiene en relación a las otras porciones del hueso. Entonces, y aquí forma el seno occipital. Y se va a adherir a la superficie de lo que es a ese nivel del agujero magno y a la superficie inferior de la tienda del cerebelo. Se cuelga así, o sea, es como si fuese el continuar de la hoz del cerebro. Pero esto va a estar interpuesto entre los dos hemisferios cerebrales, mientras que esta otra entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, aquí está la hoz del cerebelo, entre ambos hemisferios cerebrales. Y en este esquema, jóvenes, prácticamente está resumido lo que hasta ahora hemos comentado. ¿Esto qué cosa es? Chicos, ¿esto qué cosa es? Hoz del cerebro. La hoz del cerebro. ¿Y esto? La tienda del cerebelo. Esto También es la tienda del sigue cerebelo. siendo la tienda del cerebro. ¿Y esto? ¿Quién está hablando? Melissa, creo, ¿no? Sí, eso ya sería la hoz del cerebelo. La parte de ¿Esto abajo. qué es? Eso no es no es también la tienda del cerebelo. Melissa, ¿estás hablando tú? Sí, doctor. Ya. Esto, pues, chicos, algunos le llaman la escotadura que tiene la tienda del cerebelo. Les dije que su borde anterior es cóncavo, es libre, si es que se entiende mejor así. ¿Para qué? Para permitir, pues, ahí la ubicación de el tronco encefálico. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Por eso algunos dicen, la tienda del cerebelo tiene adherencias posterior y lateral, mientras que su borde anterior es libre. ¿Y para qué? Para eso justamente el tronco encefálico. Bueno, para recordarles aquí lo que ya les he descrito, cómo es el comportamiento de la dura madre respecto a la hipófisis y a la silla turca. Ahora, en el transcurrir que les he comentado del comportamiento que tiene la dura madre, disposición horizontal y vertical, y formando ya esto que les he ido comentando, pues lo que viene a continuación, jóvenes, es describir los senos venosos. Y haciendo la aclaración, la masa encefálica tiene sus vasos arteriales y venosos propios, entre comillas, de menor calibre, comparando con estos. Y al final, el drenaje de todo lo que es la afluencia de las venas propias del cerebro llegan a este nivel, jóvenes. La forma, esa es la que justamente vamos a describir a continuación. Y al final, todo este drenaje, ¿a dónde llega? A esta estructura que ya se insinúa por acá, que es el seno sigmoideo, que es el preámbulo o la estructura que le antecede a la vena yugular interna. Entonces, hablaremos ahora, jóvenes, de los senos. Algunos dicen simplemente senos de la dura madre y algunos la llaman senos venosos de la dura madre. Y estos senos, jóvenes, solamente existen en la masa encefálica o en el cráneo. En ningún otro sitio de nuestra economía vamos a encontrar esto. Entonces, son venas especiales
formadas a expensas de la dura madre. Esa es una característica. La otra, a diferencia de las venas en general, estas carecen de válvulas. ¿Listo, jóvenes? Y solamente trabajan en base a las presiones que hay dentro del cráneo. Y además que son inextensibles, carentes de válvulas, formados a expensas de la dura madre, inextensibles y solamente presentes a nivel encefálico. En ningún otro sitio vamos a encontrar estas venas o estos senos que vamos a comentar. Y como son diferentes senos, pues hay quienes los agrupan y establecen dos grupos, el póstero superior y el ántero inferior. Y de este conjunto de senos venosos que vamos a hablar a continuación, los senos de la dura madre, el que revista importancia es este de aquí, el seno transverso, que obviamente son dos, lo que están viendo acá ustedes el derecho, falta el izquierdo. Y se comenta que el derecho tiene mayor diámetro, mayor volumen en comparación con el izquierdo. ¿Y dónde se ubica? Siguiendo la inserción de quién. ¿Quién se insertaba a este nivel? A ver. ¿Quién lo recuerda? La tienda del cerebelo. ¿Quién habló? Andrea Nina. No escucho. ¿Quién habló? Andrea Nina. Vale, Andrea. Muy bien. Es la inserción, jóvenes, de la tienda del cerebelo en los bordes que tiene el surco transverso. Entonces, y aquí jóvenes, escuchen bien. Aquí prácticamente en los dos senos transversos desemboca toda la sangre de la masa encefálica. Obvio que con el recorrido que después vamos a comentar de cada uno de ellos. Entonces, este es el más importante, el más grande. Luego hay otros, entre comillas, menores, entre comillas digo. ¿Y cuáles son? El seno sagital superior, lo que estoy remarcando aquí, el seno sagital inferior, el seno recto que ya las identifiqué hace un momento, el seno sigmoideo, que es la continuación del seno transverso, y el seno occipital. Entonces, esos así los involucran en el grupo postero superior. Y en el grupo antero inferior, ¿qué cosa está? El seno cavernoso. Eso que ustedes han visto cuando han revisado hipófisis, tremendo lago azul que representaban los esquemas, ese es el seno cavernoso. En el entorno de la silla turca y obviamente en el entorno de lo que es glándula hipófisis. Y ambos senos, porque son derecho e izquierdo, tienen estructuras de comunicación. Y quienes enlazan el derecho y el izquierdo de los senos cavernosos reciben la denominación de los senos intercavernosos. Luego está el seno esfenopalatino lateralmente, el seno petroso superior en la superficie del peñasco del temporal, y si hay un superior hay inferior, y va a estar por aquí, jóvenes, el plexo basilar. Vuelvo a repetir. Estas son venas, digamos, de tránsito final del drenaje venoso. La misma masa encefálica tiene venas propias. Y no solamente aquí afluyen las venas propias del cerebro, sino afluyen también, jóvenes, venas de estructuras óseas o estructuras que están conformando lo que es la calota del cráneo. Ya esas reciben la denominación de las venas emisarias. Son de la superficie, hay venas que van a drenar en estos senos, fundamentalmente en el seno longitudinal superior.
Entonces, incidiendo en lo que he dicho, jóvenes, incidiendo, los senos venosos son grandes sistemas colectores por los cuales drena la sangre del encéfalo recogiendo la sangre venosa procedente del mismo cerebro, lo que les acabo de decir, y demás órganos intracraneales para llevarla al final ¿a dónde? Se lo dije, a la yugular interna. ¿Y qué cosa en sí son los senos de la dura madre? Son espacios o aberturas dentro de las dos láminas de la dura madre. ¿Tienen revestimiento de endotelio? Sí, obviamente, si no, no habría un flujo laminar adecuado, y carecen de válvulas. Se describen 10 agrupados así como les he comentado en base al anterior esquema. Y aquí lo tienen en un esquema un tanto diferente, pero agrupados así como les he comentado, superior e inferior. Primer seno de la dura madre. Este es un corte coronal o frontal. Está aquí representado, jóvenes, parte del seno venoso superior. Esto, adherido, ya ustedes saben, a un borde del surco de adherido a la dura madre y en el otro de las mismas características, esta hoja de la dura madre desciende y el espacio que forma en su borde libre da lugar a la presencia de otro seno sagital inferior. Entonces, esto va, como les dije antes, desde anterior a posterior. ¿Y dónde específicamente se inicia? En la región anterior, la dura madre, el hecho que se inserta en la espina nasal, o en la povis crista galli, perdón, y el mismo seno se origina ¿dónde? En el agujero ciego. Y aquí afluye inclusive una vena proveniente de la cavidad nasal. Sigue toda la longitud, jóvenes. Miren. Y termina en esta estructura que están viendo acá, que le dan la denominación de la confluencia de los senos, donde se va a unir con el seno recto, y a su vez en el seno recto drena, ¿quién? El seno venoso longitudinal inferior. Entonces, ahora, esto, como les vuelvo a repetir, drena la misma sangre de la masa encefálica y venas que vienen de la superficie de la calota a través de las venas emisarias, que acá se ve mejor. Estas son las venas emisarias. Llegan al seno sagital superior. Entonces, el recorrido de la sangre es así. Hacia atrás, a la confluencia de los senos, y a su vez a la confluencia de los senos, llega ¿quién? El seno venoso longitudinal inferior, desemboca ¿dónde? En el seno recto, y a su vez el seno recto ya les explica cómo está conformado. ¿Quién le llega a esta? Se le une la vena cerebral magna, o simplemente la vena magna, o la vena de Galeno, y afluyen a esta confluencia de los senos. Obviamente, jóvenes, aquí falta la otra mitad, y de aquí se va a originar ¿qué? Va a fluir la sangre ¿hacia dónde? Hacia el seno transverso. Y después el seno transverso forma ¿qué? El seno sigmoideo, y el seno sigmoideo después va a abandonar la superficie del cráneo endocranialmente a través del agujero yugular, y después ya viene la descripción de lo que es la vena yugular interna. Aquí están viendo ustedes las venas emisarias. Aquí están viendo venas propias, y las venas propias que tiene la masa encefálica son superficiales y profundas. Estas fluyen, como ustedes están viendo ahí, al seno longitudinal superior.
Pues acá va a estar el agujero ciego, donde va a tener relación inclusive con una vena proveniente de la cavidad nasal y se origina realmente el seno longitudinal superior. Y termina a este nivel donde dije la confluencia de los senos, y la confluencia de los senos esquemáticamente está representado en esta región. O sea, este es el seno longitudinal o sagital superior, confluencia de los senos, los dos senos transversos, forman después el seno sigmoideo, transponen el agujero yugular y viene la vena yugular interna. ¿Y esto qué cosa es? Este es el plexo, esto ya externamente, ¿no? Y si fuese interiormente estaría el plexo basilar. Ahora vayamos a los senos venosos del otro grupo, los senos cavernosos. ¿Esto qué cosa es, sabes, para que se ubiquen? ¿Qué estructura es esta? Vamos jóvenes, ¿quién recuerda? ¿Qué es esto? ¿O a qué estructura pertenece? El seno esfenoidal. ¿Quién habló? Elisa. Muy bien, Zoila. Da gusto así. Sí, jóvenes. Son los senos esfenoidales, por tanto, esto es parte de la silla turca, pero no sé bien por el tipo de corte. Pero la idea no es identificar tanto la estructura ósea, sino todo esto que ven en azul, jóvenes. Así, solamente lo que estoy delimitando son los senos cavernosos. ¿Ubicados dónde? Obvio, en la fosa craneal media, en el entorno de la silla turca, izquierdo y derecho. Algunos tienen como unos lagos venosos a este nivel, pero son los senos cavernosos. ¿Y aquí quiénes afluyen? Afluyen la vena oftálmica superior e inferior, el seno esfenoparietal, venas cerebrales medias y las venas cerebrales inferiores. Todas drenan a este seno cavernoso. Y estos dos, que son izquierdo y derecho, están relacionados ambos a través de esta estructura, que son los senos intercavernosos. Ahora, pero no solamente es la ubicación de estos dos senos cavernosos, sino que a través de estos senos jóvenes transcurren estructuras anatómicas o neuroanatómicas importantes. Y una de ellas que ustedes están viendo ahí está en la carótida interna. Pero no solamente esa estructura arterial, transcurre el nervio oculomotor, cuarto par craneal, las ramas componentes del nervio trigémino. Entonces, establece relaciones anatómicas importantes este seno cavernoso con estructuras arteriales y pares craneales, como les acabo de comentar, tercero, cuarto y quinto. Ahora, este seno cavernoso, ¿a dónde drena, jóvenes? A través del seno petroso superior al seno transverso, y después ya ustedes saben cuál es el comportamiento que tiene el seno transverso. Y también puede afluir al plexo basilar en parte, pero lo fundamental es al seno petroso superior. Entonces, jóvenes, ¿cómo es el flujo del drenaje de esto último que estamos comentando?
Seno cavernoso es el más importante que les he comentado del grupo anterior inferior. Aquí está, nuevamente. Y ahí, ¿quién afluye? Les dije, el seno parietal, las venas cerebrales inferiores, la vasotálmica superior e inferior. ¿Y hacia dónde fluye? Al seno petroso superior, que lo tienen ustedes acá. Borde superior del peñasco del temporal. Se une al seno transverso, forma el seno sigmoideo, atraviesa el foramen yugular y la vena yugular interna. Y el seno petroso inferior, que también es otro afluente de drenaje de los senos cavernosos, también va a llegar al seno sigmoideo. Entonces, esa es la distribución de los diferentes senos en los diferentes sectores y cómo es el flujo sanguíneo a través de estos senos. Entonces, para que recuerden más de estos jóvenes, lo tienen nuevamente en el esquema y está lo mismo que les he escrito. A los lados o en el entorno de la silla turca, drenan a donde les dije, al seno petroso superior y después al seno sigmoideo. Les dije que hay estructuras de comunicación entre ambos, los senos intercavernosos, anterior y posterior, dicen algunos, y la relación anatómica importante que establecen con carótida, tercero, cuarto y ramos del quinto par craneal. Ahora, hasta ahí, jóvenes, hasta ahí, ¿cómo es el comportamiento de la dura madre, hoja más externa que tiene la masa encefálica respecto a al cerebro? ¿Cuál es la siguiente hoja? En el revestimiento que tienen las meninges. Melissa. La hoja sería la aracnoides. La aracnoides. Chicos, la aracnoides igualmente tiene un comportamiento especial en el encéfalo. Y de eso vamos a hablar a continuación. Entonces, la aracnoides, que es la capa media, digamos, de las tres hojas meninges. ¿Qué particularidad tiene la masa encefálica? Ustedes recuerden, jóvenes, de que la masa encefálica en su esquema escrito que tiene surcos importantes, como por ejemplo, para recordarles nomás, el surco central o de Rolando y el surco lateral o de Silvio. Los dos más pronunciados. ¿Cómo es el comportamiento del aracnoides? No se introduce en esos surcos, lo pasa así como un puente. Mientras que la pía madre, ¿qué hace? Se introduce, jóvenes, así. Y no solamente en esos surcos, sino en los giros y surcos menores se introduce. Está en todas esas depresiones que tiene la masa encefálica, pero la aracnoides no. Baja nomás. Por eso dice el comportamiento es como un puente. Y forma, como ustedes ya saben, entre la hoja meningea y el aracnoides, o sea, su superficie externa de esta última, el espacio subaracnoideo. Y en este espacio subaracnoideo, ya ustedes saben que están los plexos coroideos responsables de la elaboración del líquido cefalorraquídeo, que se caracteriza por ser un líquido transparente, que tiene sus propiedades químicas, esto que ya se los mencionarán a ustedes en fisiología. Pero, ¿qué de especial tiene la aracnoides? Jóvenes, tiene como prolongaciones de aracnoides y forman espacios adicionales, digamos, a quienes ustedes saben perfectamente bien de que los ventrículos es donde se elaboran los líquidos cefalorraquídeos a través de los plexos coroideos. Pero en estas prolongaciones o espacios que se forman a expensas de bolsas, entre comillas, de la aracnoides,
ahí también hay líquido cefalorraquídeo, pero a la manera de depósito, para que sea entendible. Ahí no se elaboran. Y este comportamiento así del aracnoides no se llama prolongaciones. Un ratito, por favor. Aló. Se llaman, jóvenes, las cisternas de la dura madre. Cisternas de la dura madre. Como les vuelvo a repetir, es el mismo espacio subaracnoideo. Entonces, se hablan o se describen, jóvenes, en la bibliografía varias cisternas, hasta 10 a 15 cisternas. Pero de estas 10 a 15 cisternas, obvio que hay mayores y menores. Y las más representativas en toda la superficie del encéfalo, siempre se le da espacio en la descripción a la cisterna interpeduncular. Ya ustedes, de acuerdo a la denominación que les estoy dando, ubiquen dónde va a estar esta cisterna. La cisterna cerebelo-medular, que es la más importante, la más grande. La cisterna quiasmática. Y finalmente, la cisterna de la fosa lateral del cerebro, o también le llaman las cisternas silvianas. Un ratito, por favor, chicos. ¿Me escuchan? Chicos, Sí, doctor. bien. Ahora, ¿qué pasa con estas cisternas, jóvenes? Les dije que son a expensas de prolongaciones del aracnoides, que es parte de lo que es espacio subaracnoideo, y tienen una comunicación con quienes, con la médula espinal y con los ventrículos que hasta ahora hemos revisado. Luego, ya ustedes saben también de que en los ventrículos están ubicados los plexos coroideos y que estos son los responsables de la elaboración del líquido cefalorraquídeo. Pero para que haya un balance entre la producción o haya una cantidad promedio de líquido cefalorraquídeo, tiene que haber mecanismos que se encarguen de reabsorber esto, el líquido cefalorraquídeo. Y las estructuras que se encargan de reabsorber son también formaciones a expensas del aracnoides y reciben la denominación de las granulaciones aracnoideas, que son estructuras formadas como expansiones del tejido aracnoideo y están ubicadas ¿dónde?
en las cavidades de los senos o en estos lagos venosos. Predominantemente jóvenes se ubican a este nivel. Y aquí lo tienen, chicos. Estas granulaciones que ustedes ven aquí, estas son granulaciones, así a la manera de coliflor, que se llaman las granulaciones aracnoideas, que se encargan de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué más? Y permiten un balance en cantidad. Ahora, estas granulaciones son más abundantes, más grandes, inclusive horadan así la superficie del hueso, esto en gente o en la cronología avanzada de nosotros. Entonces, esas son las estructuras, algunos le llaman también las granulaciones o los corpúsculos de Paccioni, son los que reabsorben líquido cefalorraquídeo. Entonces, de estas cisternas vamos a detallar un poco más. Y de paso vamos a mencionar las otras que no las escriben mucho en los textos. Entonces, para tratar de que queden claro lo que es una cisterna. Las cisternas del encéfalo constituyen, así lo definen, reservorios de líquido cefalorraquídeo. Inclusive la cantidad de líquido cefalorraquídeo es mayor de la que realmente hay en los diferentes ventrículos que hemos revisado. Ahora, pero ¿para qué esas cisternas, jóvenes? Solamente así como dice reservorio de líquido cefalorraquídeo, no, jóvenes. A ese nivel de las cisternas existen vasos sanguíneos importantes y estructuras nerviosas importantes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen que estar ahí? Porque una de las funciones del líquido cefalorraquídeo, muy aparte de llevar los nutrientes respectivos a la masa encefálica, es que proteger a estructuras nobles, muy aparte del mismo cerebro. Y aparte de eso, constituir la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso. Entonces, a esto algunos aquí le llaman el contenido de las cisternas, muy aparte de que hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la región posterior del cráneo, ¿qué cisternas encontramos? Vulvar, la cisterna protuberancial o pontina, la pontocerebelosa y la cerebelosa superior o verniana. Y de estas, la más, entre comillas, representativa, a la que se le dedica espacio en la bibliografía, es a la cisterna magna. ¿Y qué características tiene esta cisterna magna? Primero, que es la más grande, jóvenes, de donde está señalando la flecha. Ubicación, las acabo de comentar, que es en la fosa craneal posterior. ¿Tiene límites? Sí, tiene límites, jóvenes. Detrás de la médula oblongada y el cerebelo. ¿Y limitado hacia atrás por quién? ¿Qué hueso es este, jóvenes? El occipital, pero específicamente el occipital es la escama del occipital. Y entonces, en buena cuenta, pues, predominantemente esta cisterna va a estar ubicada entre ambos hemisferios cerebrales. ¿Cavidad aislada? No, jóvenes. Se comunica con la cisterna vulvar que está hacia adelante y con el cuarto ventrículo. Acuérdense, pues, que el vértice del techo del cuarto ventrículo está a expensas de una excavación que tiene en la superficie inferior del cerebelo. Ahora, muy aparte de haber líquido cefalorraquídeo, ¿qué hay en esa cisterna? Están las amígdalas cerebelosas, que es la superficie más inferior, que está prácticamente en íntima relación con lo que es el agujero magno. Y a ese nivel también van a estar las arterias cerebelosas postero-inferiores. Entonces, al decir contenido, van a estar protegidas estas estructuras que les acabo de comentar por este remanente de líquido cefalorraquídeo en esta cisterna magna. ¿Qué otras cisternas?
las que están en el entorno de lo que es mesencéfalo, o sea, en el entorno de lo que es protuberancia, cavidad mesencefálica y lámina cuadrigémina. La más identificable es la interpeduncular, pero hay otras a ese nivel que son las crurales, la ambis y la cuadrigeminal. Si decimos cuadrigeminal, va a estar en relación con la lámina cuadrigeminal. ¿Tiene límites esta cisterna interpeduncular? Sí. Tiene un límite posterior y lateral a expensas de quién, de los pedúnculos cerebrales. Superiormente está delimitado por el espacio perforado posterior. Anteriormente por la cara posterior del tuber cinerum y del epicondíbulo. Y hacia abajo se va a continuar con la cisterna del puente o protuberancia. ¿Qué estructuras hay en esta región? La arteria basilar, las arterias cerebrales superiores, las arterias cerebrosas superiores, y también va a estar por ahí el tercer par craneal. Interpeduncular, jóvenes. Acuérdense, esos dos cachitos que nacen del puente, el espacio que hay, en ese entorno está la cisterna interpeduncular. Por eso es que por su borde medial transcurre el tercer par craneal, los jóvenes en su origen aparente. Y esta es la cisterna. Y hay otro grupo que simplemente la denominan del grupo 3, o son las retrotalámicas, y hay otra cisterna ahí que es el cuerpo calloso. Miren, ubíquense, jóvenes, el cuerpo calloso, y del velo interpositum. A esta misma cisterna del velo interpositum también se le llama la cisterna que está ubicada sobre el tercer ventrículo y sobre la cisterna subtrigonal. Cuando decimos trigonal, jóvenes, se está refiriendo al fornix. ¿Y cómo es la superficie de extensión de este cisterna del velo interpositum? Desde la parte superior de la cisterna retropulinar hasta llegar al agujero de Monroe. Entonces, traigan ustedes a la memoria, jóvenes, de que el tercer ventrículo está en el diencéfalo y que el tercer ventrículo, sus paredes laterales lo constituyen las paredes mediales de ambos tálamos. Entonces, sobre eso va a estar ubicado este velo interpósito. ¿Qué lo tienen acá? Desde el diencéfalo, tercer ventrículo, de protuberancia, y aquí va a estar ubicado esta última cisterna. Y la última cisterna, jóvenes, o el último grupo de cisternas, son las supracelares, donde están incluidas la cisterna de la lámina terminal y la cisterna silviana o lateral. Y la más representativa de acá es la quiasmática. Y si decimos quiasmática, ¿qué se le viene a la memoria? Melissa. Podría ser el quiasma óptico. No te escucho. El quiasma óptico. El quiasma óptico. Y si decimos quiasmática, obvio, la cisterna va a estar ubicada en esa región. Pero por encima de la región supracelular. Y cuando decimos región supracelular, jóvenes, se refiere a la silla turca con la hipófisis. ¿Tiene límites? Sí tiene límites, jóvenes. Posteriormente, ¿qué? Dice, como si fuese una prolongación vertical de la silla turca, o sea, de las apófisis clinoides posteriores, como si fuese hacia arriba. Entonces, ese es el límite posterior. Anteriormente, ¿por quién va a estar delimitado? Por las caras o superficies más posteriores de los lóbulos frontales, que es obvio que están hacia adelante. Lateralmente, ¿quién tiene la silla turca? ¿Qué lóbulos se encuentran ahí? Los lóbulos temporales. Entonces, ¿cuál es lo más medial de los lóbulos temporales? El uncus o gancho del temporal. Y el techo va a estar constituido por el hipotálamo y la sustancia perforada anterior. Y el piso lo va a constituir el mismo diafragma celar que hemos comentado, que es la hoja horizontal que tiene la dura madre a ese nivel de la silla turca y también relacionado con la glándula hipofisiaria. Hacia atrás, ¿con quién se relaciona? Con la cisterna interpeduncular.
¿Y cuál es el contenido de esta cisterna quiasmática? El mismo quiasma óptico, nervios ópticos, tuber cinerio, infundíbulo, tallo hipofisiario y las venas que están a ese nivel. Y aquí está, jóvenes. Esta es la cisterna quiasmática. Esta es la región posterior de los lóbulos frontales. Y para que vean en más detalle, jóvenes, esto que les comenté, estructuras que se encargan de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, las granulaciones aracnoideas, que tienen este comportamiento en la cronología avanzada de la vida, cuando repetí que también le llaman los corpúsculos de Paccioni y que solamente aparecen tercer, quinto año de vida. Ahora, y si hablamos de líquido cefalorraquídeo, jóvenes, es bueno que sepan que el líquido cefalorraquídeo tiene un patrón de circulación. Ya ustedes saben que se producen a nivel de los plexos coroideos y que los plexos coroideos están ubicados en los diferentes ventrículos. El lugar donde se origina el líquido, el flujo de líquido cefalorraquídeo son en los ventrículos laterales. ¿Y los ventrículos laterales se comunican con quién, Melissa? con no recuerdo, doctor. Se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular o agujero de Monro, que está por delante o en el polo anterior de ambos tálamos. Y del tercer ventrículo, que fluye de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo tiene su plexo coroideo, elabora más líquido cefalorraquídeo. Transcurre hacia dónde se va ese líquido cefalorraquídeo. Al cuarto ventrículo. ¿Y por dónde llega al cuarto ventrículo? A través del acueducto cerebral o acueducto mesencefálico o simplemente conducto de Silvio. Y una vez que el líquido cefalorraquídeo está en el cuarto ventrículo, este líquido cefalorraquídeo tampoco se queda abajo. Sigue su flujo y tiene 3 estructuras que le permiten el flujo del líquido cefalorraquídeo. Lateralmente de la fosa romboidea, jóvenes, o del piso del cuarto ventrículo, a través de los agujeros de Luska, se comunica con los espacios subaracnoideos encefálicos. Y esto después va a fluir hacia las cisternas, lo que acabamos de revisar. Y a su vez también del cuarto ventrículo va a fluir hacia la médula espinal a través del conducto ependimario o el agujero de Magendie. ¿Quién lo reabsorbe? Los corpúsculos aracnoideos o corpúsculos de Paccioni. Esa es la dirección, el flujo del líquido cefalorraquídeo. Que lo tienen acá, jóvenes. Cavidades ventriculares, cisternas y todo lo que hemos comentado hasta aquí. Y para que recuerden, punto de partida del líquido cefalorraquídeo va al tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Del tercer ventrículo fluye el líquido cefalorraquídeo al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Del cuarto ventrículo fluye hacia la médula espinal a través del agujero de Magendie y por los conductos de Luska, el líquido cefalorraquídeo va a los espacios subaracnoideos encefálicos. ¿Y para qué la presencia de estos o de este líquido cefalorraquídeo, jóvenes? Constituye un soporte a la estructura vascular. Acuérdense esto último que hemos comentado de las cisternas. Además que
sirve de protección mecánica a la masa encefálica. Los diferentes movimientos con diferente intensidad que soportan nuestra cabeza y por tanto la masa encefálica, quien lo protege de esas sacudidas jóvenes, pues si es protección mecánica, es el líquido cefalorraquídeo. Y luego, la otra forma de proteger la masa encefálica por las propiedades físico-químicas que tiene es comportarse como una barrera hematoencefálica. Bueno, y para ir terminando, jóvenes, esto ya es tema conocido para ustedes, es hablar un poco de la vascularidad que tiene la masa encefálica. Ustedes saben de que la estructura primordial para hablar de irrigación encefálica es, ¿cómo se llama esto, Melissa? ¿Podría señalar de nuevo, doctor, por favor? Me canso. ¿Qué son? ¿Viste? Sí, vi, doctor. Estás mirando tu novela, creo tú, hasta ahora. No, doctor. ¿Esas no serían las arterias cerebrales? ¿Cómo se llama? Ese es el... Ay, no recuerdo, doctor. Si no respondes, termino la clase acá. Trígono Ay, de no, no. Willis. Tarea para que ¿El trígono de revisen. Willis? Sí. 5, 4, 3, 2, 1. Si no hay respuesta, Doctor, sí lo mencionaron mis compañeros. El trígono no te de escucho. Willis. Sí lo habían mencionado mis compañeros. Dijeron el trígono de Willis. No es el trígono de Willis. Mm. Doctor, ¿es el polígono de Willis? Sí, pues Nagaru, polígono de Willis. Pero como Melissa tuvo que responder, queda de tarea para ustedes para que revisen ahora. Disculpe, doctor. Ya la crucifican a Melissa. Pero para que la crucificación no sea contundente, jóvenes, recuerden, esto es el polígono de Willis. ¿Quiénes conforman? ¿Cómo se llama esto? Libremente, quien quiera participar, jóvenes, rapidito. Arteria basilar. Arteria basilar formada por... Por la confluencia de las arterias cerebral posterior y la No, cerebral. no. Está conformada por las dos arterias vertebrales que transitan por los agujeros transversos de las cervicales, de las 6 hasta la primera. En la primera se acoda, se introduce a la masa encefálica, forman el tronco de la basilar, después dan lugar a las cerebrales posteriores, se juntan con la cerebral y forman las comunicantes posteriores anteriores, y de aquí nacen las cerebrales anteriores que transitan por la cara medial de ambos hemisferios, ¿no es cierto? Van a irrigar los diferentes giros que tiene aquí el lóbulo frontal y en parte del parietal, incluyendo el giro recto que está en la cara inferior de los lóbulos frontales. Mientras que la arteria cerebral media, ustedes están viendo aquí que el lóbulo temporal, por si acaso esto es polo frontal, ¿cierto? Atrás del occipital. Esto es hemisferio cerebral. Aquí está levantado la base del cráneo, ¿cierto? ¿Y esta qué cisura es? ¿Qué cisura es, Nagaru? Esta es la interhemisférica. ¿Y esta? Es la que es horizontal, pero no recuerdo el La nombre. lateral o de Silvio. Entonces, y en el fondo de eso va a estar el lóbulo de la ínsula. Entonces, en su recorrido que tiene esta arteria cerebral media, ¿qué hace, jóvenes? Irriga al lóbulo de la ínsula, irriga al giro pre y post central,
en parte al lóbulo frontal, al parietal y al temporal superior e inferior. Y aquí va a estar la cerebral posterior, que va a irrigar a los lóbulos temporales y occipitales y en parte también a los colículos. Entonces aquí nuevamente, joven, la arteria cerebral anterior, que transita así en el entorno, prácticamente en el surco calloso marginal, y de ahí emite sus diferentes ramos para las diferentes superficies lobulares que ustedes están viendo ahí. La arteria cerebral posterior, se sobreentiende que aquí abajo está el polígono de Willis y su aporte fundamental lo constituye uno de los troncos, la carótida interna. Y aquí el otro componente grueso en la conformación del polígono de Willis, que es la arteria basilar, que da lugar a la formación de las dos arterias vertebrales, posteriores, cerebrales posteriores, perdón. Y finalmente, jóvenes, tiene irrigación las hojas meningias, sí, jóvenes. Y esto, el mensaje va aquí. La cefalea, jóvenes, no es porque esté alterado la masa encefálica. Quien, digamos, el punto de partida u origen para las cefaleas es producto de qué? De un estiramiento o elongación que tiene la dura madre por diferentes mecanismos. Ese es el origen de las cefaleas. Y quienes se encargan de inervar estas hojas meningias son ramos provenientes del 10º par craneal, 12º, y ramos provenientes de los 3 primeros nervios del plexo cervical. Entonces, se dice de que cefaleas que están por encima o en las estructuras supratentoriales, o sea, por encima de la tienda del cerebelo, repercuten ¿dónde? Localizadamente en la superficie afectada, región parietal u occipital. Y cuando el estiramiento de la dura madre es por debajo de la tienda del cerebelo, el dolor se transmite obviamente hacia las regiones occipitales y hacia la región cervical posterior. Eso para que les quede más o menos cómo es la explicación de las cefaleas, producto de la inervación con la participación de esos 3 nervios que les acabo de comentar. Ese es el mensaje, jóvenes, de meninges del encéfalo y al final un recuerdo de lo que es irrigación cerebral. Si tuviesen alguna pregunta, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta?